Mi nombre es Andrea Jiménez y el proyecto que tengo se llama Escuela Viva Diferente y está situado en Chile, en la sexta región, en la ciudad de Machalí. Esta comenzó en Graneros en el 2015 y después nos trasladamos acá para hacer un concepto más grande de escuela y en un espacio más grande que sea una parcela. En la Escuela Viva lo que uno busca es que los niños se asienten en tres pilares fundamentales, que son me cuido yo, cuido mi entorno y cuido al planeta. Entonces lo que uno hace con los chiquillos al principio es trabajar mucho la autoestima, porque para cuidarse uno tiene que saber uno cuánto vale, lo que uno es. Y después, recién ahí, cuando yo ya de eso lo tengo seguro, puedo ir trabajando con mi entorno, que serían mi familia más cercana, mis padres, mi madre, mis amigos, los vecinos, todo lo que viene. Y después de tener eso ya completo, uno empieza a trabajar por el medio ambiente, por el mundo, por el entorno completo. Entonces ahí uno ya trabaja otros temas importantes, que son la ecología, el cuidado de la tierra, el valor de la tierra. Y ahí uno va trabajando de distintas formas con los niños, pero esos son los pilares y me gusta porque es una educación más integral. No separa al niño que se está formando con la sociedad ni con la vida, sino que se juntan los valores de las casas, se juntan lo que uno tiene que aprender de la escuela, que es lo que el gobierno en general exige, que es que uno sepa las materias fundamentales, matemáticas, historia, lenguaje, ciencias, inglés. Entonces uno hace un complemento y hace que la etapa de los niños sea más bonita, una etapa que es obligatoria, no se vea como obligación, sino que se vea como algo bonito, algo que es parte de la vida. Esta escuela Viva, ¿de dónde parte? O sea, ¿tiene algunas raíces que antes nos has contado? Yo creo que sería bueno un poco saber de dónde parte, cómo llegas tú a esa escuela, a montar una escuela viva, de cuáles son de dónde tú has ido tomando esa esencia. Yo la tomé desde, la Escuela Viva nace desde mi necesidad de cambiar el proceso educativo de los niños en general, porque si bien se complementa con mis hijos, con la educación de mis hijos, pero no era algo que yo desde antes ya no quisiera, porque yo toda la vida quise que este proceso de aprender fuera un proceso bonito para el ser humano en general, porque yo decía, no puede ser que los mejores años de la vida de uno, que son los años donde no tiene mayor obligación que tenga punta el lápiz, que de uno, bueno, se coma la colación si es que tiene hambre, pero que son cosas como tan bonitas, tan poco obligadas, por decirlo así, se pasara con una amargura, que era el poder estar sentado, por ejemplo, en una sala de clase, donde yo veía que no había respeto por la biología, y eso me impactó, de saber que un niño si necesita, por ejemplo, yo soy súper dependiente de lavarme las manos, no como obsesión ni como toque, no, pero sí de lavarme, de sentirme limpia las manos para poder trabajar. Entonces yo decía, eso era un derecho tan básico de los niños, ir al baño a hacer pipí si necesitaban, el pararse, porque a veces uno está mucho sentado y también le duelen las piernas. Entonces biológicamente yo sentía que las escuelas tradicionales no eran respetuosas. Por ejemplo, el sentir, que yo lo viví mucho en mi infancia, el despegue con la mamá. Yo sentía que como que me sacaban una parte de mí porque me dejaban sin mi familia y me tenía que ir a un espacio abierto donde había mucha gente. Entonces esas dependencias, esos cortes que hace el colegio a mí no me gustaban. Por eso yo armé esto para que fuera algo más bonito, más familiar, más respetuoso. También me gustaba el hecho de que si hay niños que, por ejemplo, no pueden aprender a leer a cierta edad, no se sientan menos, psicológicamente descendidos o más despreciados por el sistema, siendo que es porque les falta tiempo de maduración, porque necesitan quizá otros estímulos, también necesitan descubrir en ellos la necesidad de hacer, de ver el proceso, de leer, y así. Había como muchas cosas interesantes que yo veía que podía armar. Entonces por eso la escuela nació por esa necesidad, por la necesidad de cambiar un poco el proceso del
del mundo en general, pero desde la base de ser un granito de arena. Sí, como dice, cada gota que llega al mar es una gota que se complementa, que hace un todo. Entonces nació en el 2015 en Granero, en una casa pequeñita. Mi hermana tenía una casa que mi suegro accedió a comprarla y arreglármela para hacer un concepto de escuela. Pero como a mí me gustó tanto esto de estar rodeada de niños y de que aprendieran contentos, lo visualicé en algo más grande y encontramos aquí en la ciudad de Machalí el espacio. Aparte que Machalí, si uno ve el entorno, lo ve las fotos, está como más arriba. Y a mí siempre me ha gustado estar como cerca del cielo, como que siento que uno lo puede tocar. Ver que de subir al cerro sea algo súper importante porque sirve anímicamente para uno se conecta, pero también sirve físicamente, porque los niños de ahora, a mí me tiene un poco preocupado el tema de que los niños están muy metidos en la tecnología. Entonces hay cosas que uno necesita hacer que si está en un entorno natural las hace. El mantener el entorno limpio, el salir, el pasear, aparte de aprender, porque también ha sido un proceso difícil para mí entenderlo, porque al principio a mí no me interesaba tanto la educación tradicional en las materias, pero cuando ahora he tenido que ir procesando que las familias van a decidir que los niños se queden, si eso está bien, he ido tomándole de a poco el cariño por las materias, pero de una forma diferente sí, porque nosotros las materias tratamos de acercarlas a los niños lo más posible. Por ejemplo, si tienen ciencia, hacer cosas de ciencia, de matemáticas, hacer cosas de matemáticas. Entonces, es algo más bonito, más cariñoso lo llamaría yo. La pedagogía Montessori es la que a mí me identifica totalmente, porque siento que el Montessori es como aprender jugando. Y eso es lo que yo hago con los niños, aprender con material concreto. Por ejemplo, en matemáticas sobre todo me gusta que vengan con su material didáctico, donde ellos puedan aprender. En ciencias me gusta que traigan, por ejemplo, un trozo de pollo, lo abran y vean cuántas capas de piel tiene. Entonces a mí la pedagogía Montessori es la que me gusta mucho. Y también mezclo mucho a Claudio Naranjo, porque él es como el mentor más grande que tengo y lo he ido a ver, lo conozco personalmente y siento que esa sensación amorosa que él da a la educación, ese giro que quería dar, es un giro interesante y que se puede hacer, que se puede lograr. Entonces, eso me identifica. Hay una que estoy al debe porque aún no la he podido conocer completa y que también me llama la atención, es la pedagogía 3000, con la Noemí Paimán. Y eso de la de la escuela de los 7 pétalos y entender las inteligencias múltiples y todo ese proceso, también lo he estado tratando de aprender, pero voy de a poco, así o menos. Pero generalmente acá en la escuela es Montessori, me gusta mucho. Es un proceso de a poco, porque la familia tiene mucho miedo, miedo a que a los niños no les vaya bien, aparte que es un proceso donde uno debe dejar el ego totalmente, porque ese ego que tú dices, o es que a mi hijo, o porque acá nosotros no tenemos notas físicas, no está del 1 al 7, no, acá está que siempre está bien, y que lo que nos falta lo vamos a aprender en el camino, pero generalmente es que está bien. Entonces el ego de la familia ha sido un trabajo difícil, porque eso de decir es que mi hijo es el mejor del colegio y de tal colegio, que a veces a costa de cualquier cosa, pues a costa de que los niños lo pasen mal, a costa de que los niños dejen de ser niños por estar metidos estudiando los fines de semana, leyendo libros increíblemente largos que tampoco son tan interesantes. Entonces eso ha sido un problema para mí, que las familias dejen de tener miedo, dejen de tener ego y empiecen a creer que el ser humano que estamos formando en conjunto, porque esto es co-crianza, somos dos que estamos criando a un ser, no es ellos y yo aparte, no, el camino es en conjunto. Entonces que entiendan que es para el bienestar de él, que es para que sea más integral, para que sea más feliz, para que aprenda bien. Ha sido un proceso difícil, en algunos minutos muy duro para mí, porque yo he tenido que aprender a desapegarme de los niños, porque si una familia no tiene los resultados que quiera, no le importa el lazo que se formó, lo sacan y se van. Entonces me pasa mucho que los niños que se han ido todavía me llaman mucho por teléfono y me cuentan sus cosas y siempre estamos en contacto, no ha sido un corte tan drástico,
Entonces, a mí me encantaría que las familias se abrieran, quizás con el tiempo, cuando vayan viendo los resultados, van a hacer más, porque acá el pilar fundamental es la familia, porque el niño, de ahí es donde debería traer bien armados los valores y tener también la estructura, la seguridad de que va a seguir, porque a veces los niños me pasa que tienen miedo, es como, pucha, ¿en qué minutos nos vamos a ir y nos vamos a quedar con este proceso inconcluso? Que ellos lo entienden muy bien, saben que es un proceso largo, la educación alternativa no es un proceso corto, no es de año a año, porque por ejemplo a un niño le interesa, a mí me pasa que en la jornada, por ejemplo un niño de quinto le interesa la materia de octavo, yo no se la corto, yo le explico la materia de octavo, porque siento que fueron los hombres los que dijeron tú aprendes esto a esta edad, lo otro. El ser humano viene completo, puede aprender lo que quiera cuando quiera, no hay límite. Entonces, esos procesos los niños lo saben muy bien. Y espero y tengo fe en la vida de que sí, a futuro las familias lo van a entender muy bien. Pero así hay otras familias también que tengo que agradecer, que han sido muy apoyadoras y se ponen, por decir así, la camiseta y vamos caminando en conjunto. Y como bien, seguro y sabiendo lo que hay. Pero ha sido así, un aprendizaje, un caminar de a poco. El nuevo profesor, el nuevo docente para la Escuela Viva debe ser una persona que sea capaz de entender y de empatizar con el otro. Y de entender de que no tiene que ser todo cuando él quiera, que tiene que ser mitad y mitad. Un poco cuando él quiera y también cuando el niño quiera y ir trabajando, porque tiene que desprenderse de él para darle prioridad al niño, que es lo que a mí me importa. Porque a mí me importa que el niño que venga sea el que aprendió. Nosotros como adultos ya aprendimos, o sea, no todo, porque nos falta, el ser humano muere aprendiendo igual, no se acaba nunca, un proceso interminable. Pero en el caso de los niños que están acá en la escuela, a mí me gusta que ellos sean los principales, entonces el profesor debe ser con esa capacidad de ser plástico, de que si en este minuto no es, bueno, será más ratito, que sea paciente, que sea un tipo afable para que los niños también confíen en él, que sea más simpático, más dócil. El profesor que viene muy estructurado no nos sirve en el sistema, por lo menos de acá de la Escuela Viva no. Y tiene que ser también una persona que sepa hartas cosas, porque los niños, por ejemplo, pasa que en estos sistemas de educación alternativa los niños vienen con muchas preguntas y están siempre queriendo saber. Entonces, tienen que manejar ciertos temas y si no tener la libertad o la seguridad, como en mi caso, que a veces me pasa que la memoria me falla, decirle, espérate hijo, lo averiguamos juntos, buscamos de la web alguna página confiable, lo vemos juntos y lo trabajamos. O le digo, mira hijo, hoy día no puedo, mañana te aseguro que sí, y yo cumplo con eso. Mañana lo llamo y le digo, mira, yo lo que averiguamos fue tal cosa. Entonces, tienen que tener esas características. Ser empático, entender, ser didáctico, enseñar desde otra forma y ser paciente. Y así a lo mejor hay algunas que se me olvidan, algunas otras características, pero las principales en este minuto de la escuela son esas. Que los niños que salgan de la escuela sean un aporte social, en todos los puntos de vista. Si va a ser tal vez un barrendero, que sea un tipo que haga bien su trabajo, porque le guste, porque sepa que depende de él, no porque otro lo tenga que obligar. Si va a ser un médico, que sea un buen médico, que sea un tipo con virtudes, generoso, cariñoso, respetuoso del otro, que sean personas autónomas. Eso es mi idea de la educación, que no sean personas que tengan que estar diciéndoles lo que van a hacer, no. Que ellos desde ya, que sea el trabajo más noble que tengan que hacer, lo hagan desde las entrañas, desde la guata. Me gusta a mí que sean de ese tipo de ser humano, apasionados, que no tengan límites, porque yo encuentro que las limitaciones del ser humano están todas en la cabeza, no están en otra parte. Entonces, si uno de esas barreras las saca y las sacan los niños, saben que lo que ellos van a hacer o van a lograr va a ser lo que ellos quieran, que sean seres humanos felices también, es como también uno de los pilares más grandes de mí, que sean autónomos, felices, tipos conscientes, en lo que se desempeñen, porque no hay ni mejor ni peor profesión. Todas las profesiones son interesantes, son importantes, pero desde esa tribuna de ellos sean un aporte social. Esa es mi idea de escuela.
Ahora estamos en ese proyecto, en empezar a expandirnos un poco, porque por ejemplo lo que hacemos nosotros cuando salimos al cerro es ir a limpiarlo, es llevar nuestra bolsa y ir a hacer ese proceso de reciclaje, de limpiar. Tenemos un contenedor de botellas plásticas donde generalmente los niños ya saben que nos llenamos de botellas, si ven una en la calle la llevan y la botan, pero estamos en el proceso de darnos a conocer. Porque como estamos en un cambio de la escuela y mientras no tengamos nuestras salas armadas, no tengamos la recursería, no tengamos el quincho, recién ahí queremos ampliarnos con los niños. Pero también yo he visto mucho cariño del entorno. Aquí nosotros llegamos a una población y en la población hay mucho cariño, decir, está la escuela y ven niños contentos. De hecho me ha pasado en varias oportunidades que hay adultos mayores que se paran y se quedan mañana enteras mirando lo que los niños hacen y cómo son. Entonces queremos ampliarlo. Los niños también tenían la idea de ir a hacer el aseo a una casa de un adulto mayor que esté solo, y esas son ideas que van naciendo de ellos, yo no se las voy diciendo. Otro día tal vez a uno ir a bailar, porque hay unos que tengo muy bailarines que quieren ir a bailar. Nos falta todavía darnos a conocer más, porque como estamos recién empezando no he hecho, pero sí es uno de nuestras ideas hacerlo. Tal vez participar, también los niños mucho querían participar en ferias que hiciera la comunidad, llevar, porque ellos son como súper comerciantes. Más bien el perfil que yo tengo ahora ha sido matemático, científico. Entonces ellos siempre andan con la idea de ir a vender, de llevar cosas, de hacer. Entonces yo creo que de a poco vamos a ir involucrando más a la comunidad en el proceso. Ahora más de limpieza, eso sí me gusta, porque ellos van pendientes cuando vamos por la calle o por cualquier parte de llevar su basura y reciclarla, de llevarla a los contenedores establecidos o de mantener limpio el espacio, porque ellos están súper conscientes que esta tierra es única, es de nosotros, pero una sola vez vamos a tener la tierra hasta aquí por lo que se sabe. Tal vez después haya otra alternativa, pero hasta aquí es, entonces tenemos que cuidarla, pues tiene que ser algo. El cuidado de los animales también, acá nosotros tenemos que convivir con los animales que pasan, los caballos sobre todo andan sueltos en la calle, entonces tener respeto por los caballos, respeto por nosotros, pero de a poco yo creo que vamos a ir sumando el trabajo comunitario, que es muy interesante también, es muy bonito sumarnos a todo, pero es algo que todavía nos falta trabajar. Para lograr que los niños sean autónomos desde pequeños, es muy importante no estar siempre como adulto imponiendo, porque por ejemplo yo empiezo a trabajar con cosas pequeñas con los niños, dejo el material de trabajo en la mesa y doy un tiempo para que sepa, o sea, antes explico, le digo, mira chiquillo, hoy día por ejemplo, que es lo que hice ayer, vamos a trabajar haciendo el cuerpo humano con palotines de colores y plasticina. Entonces yo dejo el material y doy un tiempo para que el niño le nazca esa necesidad de hacerlo. Y no voy dirigiéndolo completo, sino que voy dejando. Y ahí me voy sorprendiendo de lo que son capaces de hacer. Entonces, la idea de la autonomía en los más chicos es así, empezar de a poquito. Y en los más grandes, sobre todo, estar siempre instándolo a hacer cosas. Es como mi idea con ellos como chiquillos. Si tenemos que estudiar o tenemos que hacer este proyecto, por ejemplo, en lenguaje, chiquillos, ¿qué es lo que ustedes piensan que podemos ver? Estar tomándole el parecer, la opinión. Eso ha sido importante para mí en el trabajo con los chiquillos, que de repente nazcan ideas y hacerlas. Por ejemplo, me dicen, hoy tía Andrea, hoy día queremos ir al cerro a ver tal cosa. Lo que hago es que ellos me den como una excursión investigativa para que tengamos algo interesante, pero vamos a hacerlo, a acompañarlo. Y siento que se logra, por ejemplo, a veces también ver los vidrios sucios, o yo digo, hoy están sucios los vidrios, y entonces ellos rápidamente me dicen, vamos a buscar porque los vamos a limpiar, entonces traen los paños y me ayudan y los limpian, o tía, yo te voy a ayudar a poner esto, vamos a hacer, y yo me doy cuenta que va creando en ellos la autonomía, el saber, el también aceptar, cuando ellos me piden algo, hacerlo de palabra, hijo. Me dicen, por ejemplo, no vamos a hacer esto, ya lo vamos a hacer por ejemplo, a las 12, ya, pero a estar pendiente de que se cumplan las 12, para que sepa que la palabra es importante, es lo más importante que uno tiene como ser humano. Entonces, yo ahí me he dado cuenta que sí, que van ellos respetando y van siendo más autónomos. Y en los grandes,
porque yo trabajo de primero básico a primero medio y me voy a extender con segundo medio hasta sacar ese grupo en cuarto medio, que es lo que la educación tradicional en Chile pide. Entonces, con ellos voy haciendo oficios también. Eso me gusta mucho. En el trabajo con oficios también tú le das autonomía, porque yo le digo que, por ejemplo, si ellos saben hacer algo bien de arte, llámese arte a artesanía o arte en general, lo que sea. Por ejemplo, nosotros tenemos clases de cocina, porque yo sé que si ellos en cualquier lugar del mundo que se paren y saben cocinar, van a poder comer, van a subsistir. Hacemos orfebrería también, eso para mí también es importante. Hacemos carpintería, están aprendiendo ahora a conducir el vehículo, a saber las normas del tránsito. Siento que eso también los va dejando bien parados para ser autónomos. Y también mucho dándole la idea de ser emprendedores con sus propios trabajos. Como idea, hijo, mira, tú eres bueno para vender tal cosa, o tú eres bueno para crear cosas, o para trabajar en tal parte, entonces ir como guiando a los chiquillos un poco en lo que van a hacer, pero desde el punto de vista independiente. Así que por lo menos eso ha sido bueno. En los oficios ha sido un gran regalo, siento, para la vida, para los chiquillos, que ellos puedan saber. Y no hay límite, pero tampoco hay género, porque por ejemplo los niños, nosotros hicimos en un taller toallas higiénicas reutilizables, y lo hicieron niños y niñas. No había límite entre ellos. Y lo que vamos a hacer sea siempre como mirada desde el punto de vista también integral, y sacando un poco el machismo, porque la sociedad chilena por lo menos es muy machista, como los hombres hacen tal cosa y las mujeres hacen tal cosa, y en ellos no, borrándole un poco, porque yo siempre le digo, hijo, después tú tienes mamá, tienes hermanas, tienes primas, amigas, lo que sea, y eso le sirve para ellos. O cuando usted esté grande y si es que quiere formar su familia, va a ser para que sea un buen chiquillo, un buen marido, le digo yo, para que disfrute. Entonces, esas cosas de formación yo siento que les va dando una autonomía interesante y que se ve, que se logra. Yo lo veo, lo palpo acá con los niños, desde mi hijo hacia abajo, como personas autónomas. Sí, mira, yo cuando era chica, a los 12 años, mi papá compró un kiosco de revistas en Granero, que era la ciudad donde nosotros siempre vivimos. Entonces él era un kiosco de madera, como grande, no pequeño, y tenía el primer teléfono público que había en la zona. Entonces nuestro trabajo era de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, porque como era el único teléfono público, era como un bien social casi en ese tiempo que había. Entonces me duró desde los 12 años hasta los 24, que fue después cuando yo me casé, y mi papá después por el tema de la edad los vendió. Pero mi vida fue criarme en medio del mundo, porque como llegaban las revistas de todas las partes, llegaban tanto revistas nacionales, internacionales, de farándula, de mucha ciencia, cómicas, era un mundo gigante en el que yo me fui formando y fui leyendo. Yo tenía mis revistas, que era mi ventana al mundo, y mi ventana que miraba lo que era el entorno de la ciudad, porque estábamos en pleno centro de Granero. Y por ejemplo, el hecho de tener el diario todos los días era súper interesante, porque uno siempre sabía lo que estaba pasando, lo que pasaba en Chile, lo que pasaba en el mundo. Tenía mucha gente mayor, porque siempre yo he sido apasionada por la gente mayor, que iba al kiosco a conversar conmigo. Tenía profesoras que me enseñaron, de hecho hay una que partió ya de este mundo, que fue la Marianita, que me enseñó a hacer todo. Me enseñaban las abuelas que yo tenía amigas, me enseñaban a tejer, a bordar, frivolité, a coser en la máquina, a cocinar, a pintar. En realidad yo en el kiosco fue como una universidad privada para mí. Iba mucha gente muy culta y con muchos recursos a conversar. Llegaban y me visitaban y me decían, mira, tengo libre este rato y voy a estar contigo, vamos a conversar. Tenía mamás también, fue muy bonita esa experiencia, porque tenía mamás que iban a comprar y me pasaban a dejar a los niños al kiosco y yo me quedaba con ellos. Inclusive tenía unos un niño que yo sé que es súper dotado, porque hoy día está en la universidad en Harvard, y él llegaba y me decía, Andrea, te voy a decir que hoy día aprendí a escribir solo, y tenía 3 años y había escrito en la muralla de su casa. Entonces
había otros niños que iban a verme porque cambiábamos láminas de álbumes. Entonces fue muy bonito el pasar. De hecho, yo del kiosco al frente habían victorias, que son esas como carrozas con caballos, y eso eran mis taxis. Yo en eso tenía, y yo me iba a casa en ese taxi, en el caballo, y había mucha magia en el kiosco. Fueron mis años de los 12 a los 24 con una historia muy bonita. Había una carnicería al frente donde también los dueños eran muy cariñosos, nos llevaban cosas ricas para comer, entonces teníamos como un complemento de vida, y también uno sabía muchas historias, como era el único teléfono público y uno escuchaba, entonces uno sabía cuáles eran los comidillos, qué es lo que se veía. Entonces fue una vida muy entretenida para mí. Le doy gracias a la vida, primero por mi papá, que fue lo máximo que yo he tenido en la vida, y por haberme dado ese privilegio de vivir informada de absolutamente todo, de vivir culta, porque tampoco fui una persona ignorante. Como uno iba leyendo, se iba informando, iba sabiendo. Pues antiguamente no estaba la web como ahora, que está abierto, ni los teléfonos. Entonces uno, ¿qué hacía? Con las revistas, con las enciclopedias, con todo lo que fuera llegando, uno iba acumulando información. Entonces fue una etapa muy, muy bonita de la vida, muy entretenida. Muy entretenida. Bueno, mi primer sueño acá es formar la escuela y que trascienda, que siga. Esté yo o no esté, siga. Ese es como mi mayor sueño. Que no dependa de mí, sino que lo que yo en alguna vez creí o hice, siga, trascienda. Y mi sueño como familia es viajar, sí, viajar con mis hijos y mostrarles desde el mundo lo que deberían estudiar desde los libros. Ese ha sido mi gran sueño por este tiempo, y algo que queremos ahora cumplir, ya que el papá partió y era mi prioridad de quedarme en Chile, era que después ellos pudieran tener alas para que así vieran lo que hablábamos en algún minuto, que las noticias y la televisión muestran lo malo del mundo, no lo bueno, y que vieran que eso es mentira, porque en general, mientras estemos en la tierra, somos todos hermanos, todos podemos querernos, que si bien hay violencia no es tan extrema como se muestra en la televisión, sino que vayan sacando esos miedos y vayan viviendo, vayan siendo felices con lo que hay, vayan disfrutando. Y en general es lo que yo les decía también, pues haber pasado por la tierra siendo un aporte, no siendo una carga, sino que siendo un aporte social de lo poquito que puedo ser, porque yo en ningún minuto voy a pensar que soy grande, ¿no? Yo siento que es muy poco lo que estoy haciendo, pero que sea algo que se hace. Entonces ese es como mi sueño futuro.